¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Gracias por hacer una pausa para escuchar la bendita palabra del Señor en este 12 de enero. Yo soy Manuel. Mis hermanos, quizás ninguna de nuestras pasiones naturales son más difíciles de someter que el orgullo y el engaño. Tal fue el caso de Jacob cuando suplantó a su hermano mayor Esaú y le robó las bendiciones de su padre Isaac. Se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 26 al versículo 17 y el capítulo 27 al versículo 46. En el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 1 al 17, Salmos 10 del 16 al 18 y Proverbios 3 del 9 al 10 de la Biblia de las Américas. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso él llamó el pozo Esec, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él, por eso lo llamó Sitna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él, por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros, y prosperaremos en la tierra. De allí subió a Beerseba, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor de mi siervo Abraham. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor, y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué habéis venido a mí? Vosotros me odiáis y me habéis echado de entre vosotros. Y ellos respondieron: vemos claramente que el Señor ha estado contigo, así es que dijimos: haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado, y solo te hemos hecho bien, y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él les preparó un banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron muy de mañana, y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió, y ellos partieron de su lado en paz. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judit, hija de Beeri Eteo, y con Basemat, hija de Elón Eteo, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac, y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues, te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza, y prepárame un buen guiso como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: he aquí,
oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole: Tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre, como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre Rebeca: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo, y yo soy lampiño. Quizá mi padre me palpe, y entonces seré para él un engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió: Caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme, y ve y tráemelos. Y él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado, como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. Entonces él fue a su padre y dijo: Padre mío. Y éste respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. E Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque el Señor tu Dios hizo que así me acaeciera. Isaac entonces dijo a Jacob: Te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac su padre, y él lo palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó: ¿Eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió: Yo soy. Entonces dijo: Sírveme, y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo: Te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo: He aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé, pues, del rocío del cielo, y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos, e inclínese ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. Y también él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre. Y dijo a su padre: Levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿Quién eres? Y él respondió: Soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo: ¿Quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras? Y me la trajo, y yo comí de todo, y lo bendije, sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor, y dijo a su padre: Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y él respondió: Tu hermano vino con engaño, y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo: Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Me quitó mi primogenitura, y he aquí, ahora me ha quitado mi bendición.
Y añadió: ¿No has reservado una bendición para mí? Pero Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí, yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: No tienes más que una bendición, padre mío. Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: He aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu cerviz. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido, y Esaú se dijo: Los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: Mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Y Rebeca dijo a Isaac: Estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Continuamos con la lectura en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, el capítulo 9, versículo 1 al 17. Curación de un paralítico. Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: Este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán.
Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Salmos 10 del 16 al 18. El Señor es Rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para vindicar al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre de la tierra. Proverbios 3 del 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mis hermanos, abundan los motivos y las ocasiones para expresar gratitud, especialmente cuando el Señor nos bendice de tantas maneras. Así que demos gracias a Dios por la infinidad de bendiciones y su protección divina. Gracias por habernos escuchado. Recuerde que la cita es mañana, aquí en Escuche la Biblia Diaria, para continuar con la lectura diaria de la Sagrada Palabra del Señor. Les habló Manuel. Que la paz y bendición de Dios Padre esté con usted.